Buenas tardes, profesor. Vamos a comenzar con este asunto. Vamos a tratar hoy el tema del problema prototípico. Voy a... Bueno, primero, ¿por qué no? Primero, ¿por qué nos vamos a concentrar solo en el Programa Mundial de las Drogas? A ver, el programa dice que el problema prototípico de este semestre es la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo. A mí me parece que por nuestra experiencia nacional, ¿no? Y además, donde recurrentemente hemos insistido en los organismos internacionales, es en el tema del problema mundial de las drogas. A ver, no es que no tengamos una posición para el tema de la delincuencia organizada, que lo tenemos desde hace muchos años, o inclusive del terrorismo, pero me parece que el centro de la experiencia nacional está puesta en este tema y desde aquí es desde donde hemos hecho una serie de aportaciones a la discusión internacional, ¿no? En los organismos. Entonces, me parece que aquí podemos hacer un buen avance, creo yo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer básicamente tres cosas, ¿no? Revisar algunos conceptos básicos, luego conversar sobre cuál ha sido la respuesta desde la ONU y al final, qué opciones hay para México, ¿no? Y en realidad sobre esto último es sobre lo que esperaría que fuera la evidencia integradora, perdónenme. La evidencia integradora es, acuérdense, esta actividad que se ha seleccionado de manera previa para que ustedes muestren que tienen los conocimientos, ¿no? Que se han desarrollado a lo largo del curso. La de la que se ha seleccionado para este semestre, pues es un cartel. Lo llevo diciendo toda la mañana, ¿no? Luego, ahora sí que espero que no me veten por decir estas cosas. No estoy tan seguro que un cartel sea la mejor demostración de que ustedes sepan o no esta o cualquier materia, ¿no? Porque está pensando más un cartel, no tanto en términos gráficos, sino estos carteles que nos hacían hacer en la secundaria o en la preparatoria, ¿no? Así más con información que con imágenes. Que creo que luego ni es un cartel eso más bien es como, ¿no? Pasa como un desplegado, ¿no? Bueno, me quejo, pero igual hay que seguir las reglas son las reglas, y en este caso pues haremos el cartel. Eh, Se me ha ocurrido una idea, digamos, para darle la vuelta al asunto de los carteles menos gráficos o más gráficos. Pero bueno, hasta el final les cuento. Empecemos pues con el tema, porque vaya que necesitamos esta hora completa. A ver, conceptos básicos. En la imagen no hay un montón de cosas, pero quiero que piensen en esto. Eh, y es un problema terminológico que nos afecta a todos y no solo a los angloparlantes. En inglés la palabra drug, que se utiliza para este tema, ¿no? Sirve para definir, bueno, pues sirve para referirse a dos cosas. Tanto a los medicamentos, ¿no? Como a las sustancias ilícitas, ¿no? O sea, la cocaína, la marihuana, la heroína y otras, van en la misma categoría en la que están pues, la aspirina, ¿no? Y los demás analgésicos. Es un problema que cuando hablamos eh, del problema mundial de las drogas en Estados Unidos, que es además nuestro principal socio, es pues hay que hablar, ellos hablan de todo, hasta de la escasez de algunos medicamentos para el dolor, que pertenecen al país del primer mundial de las drogas, aunque para nosotros esté concentrado en el tema de las drogas ilícitas, que es de hecho lo que vamos a hablar. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del problema mundial de las drogas? Fíjense, desde una perspectiva económica que México propició en los noventas, es que hablamos de dos niveles. Primero de la oferta. Cuando hablamos de la oferta en el Programa Mundial de las Drogas, estamos hablando de la producción, ya sea el cultivo o el procesamiento en laboratorios de estas sustancias, ¿no? O sea, el cultivo de la marihuana, o de las hojas de coca o de la amapola y su transformación, ¿no? Para producir cocaína, heroína, drogas sintéticas, ¿no? Ahora que están tan de moda. Eh,
También hablamos aquí del tráfico de estupefacientes. Estupefacientes es el término, digamos, pomposo que existe en el argot de Naciones Unidas, ¿no? Los traductores, los primeros traductores de documentos oficiales de Naciones Unidas traducían el término narcotic drugs, o sea, drogas narcóticas, ¿no? Diremos en español, por estupefacientes, ¿no? Y se ha conservado, ¿no? Para cuando hablamos de estupefacientes, estamos hablando de estas sustancias que tienen algún efecto de alteración de la conciencia, ¿no? Y que generan un nivel de dependencia, ¿no? Es un estupefaciente. El tráfico, bueno, pues se entiende claramente, ¿no? Es llevar de un lugar a otro. Y también cuando hablamos de la oferta estamos hablando de algo que está implícito, ¿no? Y es toda la violencia asociada al tráfico. ¿Por qué creen que el tráfico es el que genera violencia y no la producción de drogas? A ver, quiero escucharlos. ¿Puedes repetir lo último? Claro, ¿por qué crees, Brian, o los demás, por supuesto, que el tráfico de drogas sea el que genera la violencia y no la producción? Porque es... bueno, primero mi compañero y después. Bueno, perdón. Bueno, debido a que se transporta de manera ilegal y bajo el agua de la ley, entonces, pues provoca muchas muertes, entregas, bueno, cuando los cárteles, se ha visto en periódicos, cuando los cárteles entregan la droga, hay conflictos entre ellos y provoca muertes, robos, etcétera. Ok, bien, Yamile. Brian, ¿qué piensas? Efectivamente, como dice Yamile, aparte de eso, o sea, yo siento que, como usted dice, la bronca no es en la producción, o sea, la producción se concentra en un lugar, no se mueve tanto. Y al distribuirla sí tienes que pasar por fronteras, la ley, algunos conceptos políticos y entre otras cosas. Entonces sí empiezas a tener más discusiones con el mismo país o varios países a donde se va a meter esto. Ok, eso está bueno. Dice Dulce que porque, no sé, el tráfico es donde se relacionan los dos pares, narcotráfico y ley. Sí, digo, también en la producción, porque se supone que, ahorita vamos a ver, ¿no? La prohibición, por ejemplo, contra la marihuana, hoy todavía está incluso en el cultivo, no podemos cultivarla. O sea, fíjense, pueden consumirla, pero no la pueden cultivar, ¿no? Sí está muy raro, ¿no? Dice Mitzi, porque las plantas se cultivan mejor en algunas zonas dependiendo del clima, por lo que en los países que no pueden ser cultivadas proceden a comprarlas internacionalmente. Más o menos, se parece al ejemplo de de otras materias primas, ¿no? Por ejemplo, el azúcar de caña no se puede cultivar en Estados Unidos porque, o sea, no es un producto autóctono en Estados Unidos porque en Estados Unidos no se da la caña de azúcar, y entonces pues, sin caña de azúcar no hay azúcar de caña, ¿no? Más o menos, ¿no? Digo más o menos porque hay viveros artificiales ahora. A lo mejor eso funcionaba hace 100 años, pero hoy en día tenemos viveros donde en Suecia podrías cultivar piñas. Bueno, en Japón cultivan sandías y la sandía es un producto tropical y Japón es todo menos un país tropical. Pero bueno, pero bien, a ver, lo que quiero que vayan notando es esto, ¿no? La producción, aunque tiene un nivel de irregularidad, los laboratorios clandestinos lo son, ¿no? Pero ahí la violencia no está, y parece que tiene que ver con lo que ustedes decían antes. La violencia aparece no tanto donde se enfrenta con la ley, porque a veces la violencia no tiene que ver directamente solo con la policía. La violencia aparece sobre todo donde los cárteles rivales o las asociaciones del contrario, ¿no? Tienen presencia. Es decir, los cárteles rivales, pues, o sea, digo, tus laboratorios donde quieras y tus zonas de cultivos las que se te dé la gana, pero las rutas no son muchas. Ahí sí está asociado a lo que han dicho ustedes, digamos, de manera en conjunto, ¿no? O sea, como al final del día el tráfico es la experiencia de llevarlos de un lugar a otro, no hay tantas rutas como quisiéramos, y entonces las que hay son las que se pelean, ¿no? Y esas, al peleárselas, bueno, pues se las pelean en el sentido más genuino de la palabra, ¿no? Se agarran a balazos por las rutas del narcotráfico, y claro, esa violencia es la que atrae a la policía y la que genera lo que decía Dulce, ¿no? Narcotráfico y ley se enfrentan cuando pues, el narco se da a notar, pero cuando no se da a notar, y eso pasa mucho en las zonas de producción, pareciera que ahí la ley como que se hace la vista gorda. Bueno, eso es oferta. Pero fíjense, eso es solo la mitad del problema. La otra mitad del problema
es la demanda, porque no se puede entender el asunto de las drogas si no hay consumidores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la demanda, estamos hablando de dos cosas primordialmente. Primero, del consumo, eso no hay mucho que explicar, pero luego de los efectos sociales del consumo. ¿Cuáles creen que son los efectos sociales del consumo? Una mayor demanda. Sí, bueno, el que haya más cosas. Digamos que eso está dado por las características de estas sustancias, ¿no? Son adictivas en general, entonces no, el punto no es que haya consumidores, sino que hay consumidores que demandan un consumo cada vez mayor y invitan a nuevos consumidores. Bueno, este es uno. ¿Qué otro creen que sea un efecto social del consumo de las drogas? La legalización de la salud. A ver, legalización y a la salud. Empiezo con el de la salud y luego legalización. Los efectos a la salud son creo que de los más preocupantes en general porque, digo, más allá de lo, ahora ya sé que el fin de semana, ¿no? Que fue la marcha en pro de la legalización, que vamos a hablar de eso. O sea, los están a favor, ¿no? Señalan que no hay ningún, por ejemplo, con la marihuana, ese es el más popular, ¿no? No hay ningún estudio que diga que la marihuana o sea, genera problemas y que el tabaco y el alcohol son peores. Bueno, claro, a ver, el tabaco y el alcohol no hay que defenderlos nadie. Y la marihuana tampoco deberíamos defenderla. También tiene efectos a largo plazo, ¿no? Claro, lo que pasa es que pues, si eres usuario, lo que no vas a querer que te digan es que eso que estás consumiendo a la larga te va a producir cáncer. Bueno, no cáncer. Al parecer tiene algunos efectos sobre los neurotransmisores en el cerebro, ¿no? Pueden alterar conductas y otras cosas. O sea, si hay un efecto a largo plazo, no es que no te pase nada. Pero eso como los fumadores, ¿no? A los fumadores no les gusta que les digan que les va a dar cáncer por fumar. Bueno, a estos tampoco les gusta que les digan que sí tiene un efecto, hay una consecuencia real ahí, ¿no? La legalización parece que es una salida. Ahorita vamos a hablar de las cifras de la legalización, ¿eh? En los países donde ya se legalizó, a ver qué tan cierto es. Porque uno de los argumentos para la legalización es que si la legalizas deja de ser un negocio atractivo para el narcotráfico, ¿no? Y entonces acabas con la violencia y los que son consumidores pues lo pueden consumir ya sin bronca, ¿no? Ya no se tienen que esconder, ¿no? Que de hecho, ¿alguien vio las imágenes de la marcha el fin de semana? ¿O alguien fue? Digo, si fue, está bien, ¿no? Yo respeto. No, ni enterada que había en la marcha. ¿No? Búsquenlas si quieren. Digo, están muy simpáticas porque se dieron, digo, pobres de los policías que les tocó custodiar eso si no son consumidores. Se andaban la pachequera de su vida, ¿no? Porque estaban fume, ¿no? Fueron a manifestar, bueno, marcharon por el centro y creo que acabaron no en el Zócalo propiamente, sino en la plaza que está frente a la Suprema Corte. Digo, está muy simpática, o sea, como anécdota está muy simpática. Eso es muy revelador hay un sector de la población, en la Ciudad de México sobre todo, no tanto en el país, sino sobre todo en la ciudad, que es muy consumidor. Claro, lo que vamos a ver es que las cifras apuntan a que los mayores consumidores de drogas están en entornos urbanos. O sea, cuando uno vive en el campo, tiene otras adicciones, pero no son drogas. Puede ser el alcohol u otras cosas, pero no drogas. Cuando vives en la ciudad, parece ser que las ciudades son las que promueven el consumo de drogas. Fíjense, ¿quién lo pensaría? Y la legalización, vamos a ver el asunto, ¿no? Al menos donde ya ha pasado, ¿no? Bueno, hay básicamente dos enfoques para abordar el problema mundial de las drogas. El primero es el prohibicionista. Prohibicionista porque lo que busca, bueno, lo que señala es, vamos a prohibir la producción, distribución y consumo de ciertas sustancias por sus efectos a la salud. Y para lograr la prohibición que sea efectiva, vamos a buscar reducir la oferta, ya dijimos que es oferta, desde una perspectiva policíaca. O sea, vamos a usar la fuerza pública para hacer que nadie ni produzca, ni distribuya, ni consuma estas sustancias. Entonces, a lo que le queremos pegar es a la oferta, ¿no? O sea, que ya no se produzca. Este enfoque prohibicionista, la verdad es que es el más popular y hay que decirlo con mucha franqueza. México no es ni de cerca el país con las medidas más fuertes en materia de prohibición. Hay que decirlo, ¿no? Pero sobre todo cuando hablamos de la legalización, ¿no? Aquí hay muchas quejas de que los detienen porque están fumando, pero en realidad aquí está muy light, ¿no? México, por ejemplo, continuamente tenemos roces diplomáticos con algunos países como Tailandia, ¿no? Ese es un mundo que me gusta mucho destacar.
Porque en general nuestra relación con Tailandia pues es muy limitada, ¿no? Hay poco comercio, hay todavía un interés de pues, tratar de generar ahí un punto de encuentro, ¿no? Para tener de qué hablar con Tailandia. Y regularmente lo que vamos hablando con Tailandia es de turistas mexicanos que se les hace muy fácil llevarse su dosis de marihuana, sobre todo, para irse a fumar su churrito, ¿no? Ahí cuando estén en las zonas arqueológicas Thais o haciendo caminata con elefante, cualquier cosa de estas, ¿no? Solo que hay un problema. Tailandia es esos ejemplos de países que tienen un enfoque prohibicionista duro, duro en serio. Entonces, en Tailandia, cualquier persona en posesión de la cantidad que sea, no importa si es 1 gramo o son 4 toneladas, no importa, es automáticamente acusada de narcotráfico. Y el narcotráfico, o tráfico de drogas, y el tráfico de drogas está en Tailandia castigado con pena de muerte. O sea, no es 20 años de prisión, no son 10, no son 5, no, no. Es pena de muerte. Y no es muy difícil, porque si la policía te encuentra el sobre entre tus cosas, pues ahí está la prueba, ¿no? Y pues cómo después demuestras que no es, o sea, no es como muy, o sea, es un juicio para demostrar que estabas tú en posesión de la droga, pero pues eso sería difícil demostrar que no es así, ¿no? Entonces, México tiene roces seguidos con Tailandia, porque pues los dos sé que saben, ¿no? El turista de la mexicana dice, ay, pero en mi país no pasa nada, ¿no? Pues me echo una fumadita, ¿no? Le doy un jale y ya, listo. Y sí es un problema, ¿no? Es un problema de proporciones, pues imagínense, de relación de país a país, ¿no? Consumidores que no entienden que hay lugares donde eso no se puede hacer, ¿no? En China, por ejemplo, que es uno de los países que tiene un enfoque prohibicionista duro, ha pasado una cosa muy peculiar. Hay algunas ciudades, Hong Kong, Shanghai, algunas zonas de Pekín, eh, que al urbanizarse, ¿no? Y al crecer, eh, el consumo de drogas se ha vuelto atractivo. En general, digamos, los chinos no eran grandes consumidores, de hecho, fueron consumidores de opio solo hasta principios del siglo XIX, ¿no? Por influjo de los británicos. Pero digamos, el gobierno chino siempre ha estado en contra del consumo de estas sustancias. Y en China pasa como en Tailandia. El tráfico es lo que está castigado con penas fuertes de prisión. Ahí sí hay una variedad, dependiendo de la cantidad que trafiques, es el tamaño de la pena, que va de la pena de muerte, ¿no? Hasta 20 años de prisión. O sea, es muy fuerte. Pero en estas grandes ciudades han aparecido zonas de tolerancia. Porque parece ser que a los chinos ya no les está cayendo tan mal la idea del consumo de las drogas, ¿no? Y en todo caso parecería apuntar a que el tema de la prohibición pues no está tan... no estamos tan seguros de que ese sea el único enfoque, ¿no? Bueno, el otro es el enfoque integral. ¿Por qué es importante el enfoque integral? Fíjense, el enfoque integral trata de balancear la respuesta tanto de reducir la oferta como la demanda. O sea, bajar la producción, pero también bajar el consumo. Para bajar el consumo hay que meterle a 3 cosas, ¿no? Un enfoque de salud pública, porque al final del día, ¿cuál es el problema de los consumidores? A ver, ¿por qué hay que ponerle atención a los consumidores de drogas? ¿Qué puede pasarle a un consumidor? ¿Cuál es el gran riesgo? Pues como alguien mencionó de mis compañías, pues problemas principalmente de la salud va a haber. Ajá, Pero primero... otro problema sería a la gente alrededor de él. Ok, a ver, eso. A ver, Diana decía sobredosis. Pues sí, o sea, bueno, de otras drogas sí. Ok, ¿y Dulce? Yo dije sobredosis, profe. Ah, tú fuiste gracias, Dulce. Fíjese, pero hay uno antes que que estamos subiendo y es el tema de la dependencia. Porque, a ver, o sea, una cosa es ser consumidor ocasional, o sea, es decir, alguien la que sea, no importa cuál, consuma una vez al año, ¿no? O una vez en su vida, eso es un consumidor ocasional. Y luego tenemos los consumidores recurrentes, ¿no? Los que vuelven dependientes de la sustancia. Eso es lo más riesgoso, porque entonces
al consumidor dependiente, es al que le suceden las cosas que todos ustedes dijeron, ¿no? O sea, el que está en un riesgo de una sobredosis, ¿no? Porque el problema de estas sustancias es que generan una sensación de ansiedad en los consumidores, a los que terminan siendo adictos, que para suplir esa necesidad de ansiedad es necesario incrementar el consumo de la que se esté utilizando o mudarse a drogas más fuertes. O sea, el problema, por ejemplo, de la marihuana no es tanto la marihuana por sí misma, sino que se vuelve una droga trampolín hacia otros de efectos mucho más severos. Por eso es preocupante. ¿Cómo decirles? La idea del enfoque de salud pública es reconocer que estas personas, ¿no? Pues están pasando por una situación que está saliendo de control y entonces hay tratamientos para eso, ¿eh? Tratamientos serios, o sea, no esta idea de las granjas donde los golpean, no, eso no es un tratamiento real, ¿no? Es una salvajada. Hay tratamientos reales, ¿no? Que implican, claro, implican un asunto, digamos, de medicina integral, o sea, un trabajo psicológico, psiquiátrico e incluso farmacológico, ¿no? O sea, que medicamentos para sustituir la dependencia, tratamiento psicológico para saber qué motivó a la dependencia y psiquiátrico para entender qué afectaciones tuvo, ¿no? A nivel de conducta por variaciones en el cerebro, o sea, es complejo los temas de tratamiento. Eso es el enfoque de salud pública, ¿no? Es reconocer que no son traficantes, son consumidores antes que traficantes, bueno, los que son consumidores. Luego, un enfoque de derechos humanos para que justo cuando vayamos al tema del tratamiento no acaben, ¿no? Anexándolos, eso no es la solución. Y luego, un enfoque de desarrollo sostenible. ¿Por qué aquí es importante el desarrollo sostenible? A ver. Bueno, ¿qué dijimos que era desarrollo sostenible antes? Bueno, pues, en cuanto al desarrollo sostenible, pues satisfacer las necesidades del presente sin perjudicar las del futuro. Y en este caso, pues, se involucra en el aspecto de que hay que evitar que esto se siga dando para que las siguientes generaciones futuras no tengan que pasar por este proceso. Ok, me gustó el enfoque de las generaciones futuras. Bien, Mari Carmen. Acuérdense que también el desarrollo sostenible implica la necesaria coordinación entre tres ámbitos: el social, el económico y el ambiental, ¿no? Entonces, vamos a tratar de pensar en el asunto, por ejemplo, en las comunidades productoras. Estamos en la sierra en Guerrero, ¿no? En algunos de los poblados alrededor de Ciudad Altamirano, en Guerrero. ¿Alguien tiene familia en Guerrero? Si tiene alguien familia en Guerrero, me dice, y podemos darle hasta más realismo al tema. Bueno, alrededor de Ciudad Altamirano, ¿no? Pues es una zona difícil para el cultivo, ¿no? Igual algunos productores se han arriesgado a producir maíz y frijol y pues el cultivo no es muy atractivo, no se produce en grandes cantidades y apenas se produce para la subsistencia. Pero aún así, si pudieras producir en grandes cantidades, ¿en cuánto creen que se compre una tonelada de maíz a un productor en cualquier lugar de la República? Bueno, pensemos, no importa dónde. Estamos hablando de esta gente en Guerrero, pero ¿cuánto creen? ¿Cuánto creen que le paguen a un productor por una tonelada de maíz? No, ni idea. Para que se den una idea de lo triste que es, en el mejor escenario, un productor de maíz que pueda generar una tonelada, y es muchísimo una tonelada, esa tonelada alcanzaría en el mercado de los productores un precio de $25 por tonelada. O sea, hagan las cuentas, y $25 en realidad no es nada, ¿no? Son como 500 pesos más o menos. ¿A poco sí, profesor? Sí, en realidad es muy barato. Y producir una tonelada pues les cuesta una fortuna. Entonces no es negocio vender el maíz. En cambio, les ofrecen producir amapola, y por una tonelada de amapola, que también es muchísimo, pero bueno, es factible, ¿no? Cultivar una tonelada de amapola en la sierra, pueden recibir, o sea, esa tonelada cuesta, antes de procesarse, entre $150,000 y $200,000.
¿qué cultivarían? Amapola, maíz. Es bueno preferir amapola. No, pues claro, pues digo, si no... Amapola. No, pues a ver, y suena lógico, ¿no? A ver, profesor, pues estamos viendo las condiciones en las que vivimos, no vamos a ponernos no, exquisitos a decir, ay no, maíz, porque somos el pueblo del maíz, ¿no? Pues el caramba es el pueblo del maíz, ¿no? Aquí hay que comer. Bueno. De hecho, muchos siembran el maíz y abajo de los plantíos de maíz para disimular las plantas de amapola, que ahí se encuentran también sembradas. Ajá, porque la amapola que es a ras de piso y los maíces crecen altos. De hecho, Dulce, acabas de contar una de las mejores técnicas, porque entonces cuando hacen el rastreo satelital, pues, ven las matitas de elote, ¿no? Creciendo. Y, igual ese, pues, ni luego ni lo venden, ¿no? O sea, se acaba arreglando entre la misma comunidad, porque lo que importa es la amapola que crece debajo. Digo, ¿no? A ver, esto, piénsenlo, o sea, no resulta tan descabellado entender entonces por qué en algunas zonas del país el narcotráfico es tan atractivo como actividad de desarrollo personal. Yo les diría a ustedes, piensen que ustedes tienen 18 años, digo, yo sé que algunos están muy cerca de los 18, otros quizá no tanto, pero no importa. Piénsense ustedes de 18 que vivieran en una comunidad de estas, y entonces sus opciones son dedicarse al cultivo digamos, bueno, a la siembra de cultivos tradicionales como el maíz o el frijol o la que sea. Entrarle al cultivo de alguna de estas cosas, ¿no? O ya de lleno al narco en general, ¿no? Así de gatillero o algo así, o irte de migrante con tus primos a lo mejor a Estados Unidos a ver si puedes pasarte de mojado. ¿Qué escogerían ustedes en esa situación tan terrible? Sería fácil decidir primero si quieren. Yo creo que para ellos es muchísimo más fácil o accesible el dedicarse a los plantíos de amapola que pues tener que emigrar. Y muchos pues tampoco tienen o más bien pues es lo más lógico, ¿no? De ahí es como que ya una cuestión que se lleva de generación en generación y que pues hay familias enteras que se dedican a eso y de eso viven. Claro, y además, o sea, la comunidad ya no lo ve tan mal, ¿no? Pues a lo mejor haces lana aquí, ¿no? Puedes prosperar en un mundo en el que no lo podrías hacer de otra forma. Pero incluso hay algunos la combinan, ¿eh? Es decir, trabajan un rato en esto, ganan su lana, ¿no? Cuidando plantíos, o sea, a ver, ni siquiera es que tengan los terrenos ellos, o ellos cultiven, nada más cuidando, se dan una lana y luego la invierten para dedicarla a otra cosa. Bueno, pero no la invierten para abrir un negocio, sino más bien, a lo mejor me voy de mojado o me escapo a la Ciudad de México, los más ambiciosos, pero eso es cada vez menos. Regresen al asunto que decían ustedes hace rato de las generaciones pasadas y futuras. ¿Cuál es la expectativa para estas generaciones? ¿No? Pues en realidad que lo que les espera son esos niveles de violencia y que si quieren prosperar pues solo se puede a través de eso. Por eso es necesario un enfoque de desarrollo sostenible, porque tenemos que hacer algo con esas comunidades. Claro, porque no las puedes acusar de nido de narcotraficantes, ¿no? Pues cuando en realidad, ¿qué otras opciones de desarrollo tienen? Pero desarrollo real, ¿no? O sea, no de... Entonces, vamos a verlo. Desde los 90s, la ONU, a través de su Oficina contra la Droga y el Delito, ha estado promoviendo un enfoque que se llama, bueno, una serie de proyectos que se llaman de desarrollo alternativo, que es tratar de sustituir los cultivos, digamos, de coca, amapola, por ejemplo, o marihuana, por otros cultivos, digamos, que sean legales, ¿no? Y tratar de ofrecer algunos ejemplos de desarrollo. Pues se llaman desarrollo alternativo eso. A la fecha, la propia ONU dice que eso no tiene ni idea si funciona o no. Y no bueno, o yo creo que sí lo saben, pero no lo quieren decir. No, es pues no parece que sea tan atractivo, porque imagínate, ¿qué tendrías que cultivar o a qué tendrías que poner a la gente a que trabajaran en qué para poder sustituir los ingresos del narcotráfico? Se ve difícil, ¿no? O sea, no es como que cualquier actividad te permita generar ese volumen, ¿no? De efectivo en tan poquito tiempo. Bueno.
Hay una serie de vínculos entre la delincuencia organizada transnacional y el problema mundial de las drogas que me parece que son muy evidentes, ¿no? Pero primero que casi todos los grupos delictivos han tendido a, o sea, los grandes, pues, ¿no? A transnacionalizar sus actividades. O sea, cuando puedes hacer que tus actividades traspasen una frontera y otra, tienes una ventaja que es que deje de perseguirte un solo estado y tengan información repartida entre varios y al mismo tiempo aumentes tu presencia regional, ¿no? En el caso de las drogas, lo que quieres es aumentar tu presencia en los mercados grandes, que básicamente son Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Pues quieres aumentar tu presencia ahí, ¿no? Entonces, pues, hay que salirse del esquema nacional. Y luego, esto ha derivado en que las redes de producción y distribución ya no solo sean nacionales. O sea, no estamos hablando solo de los productores de amapola en la Sierra de Guerrero, que producen la amapola, digamos, para el consumo nacional, sino estos productores que procesan en sus laboratorios, ¿no? Para producir heroína y otras sustancias ahí en la sierra, y o la medio procesan y luego la envían a laboratorios, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, ¿no? Para que se desarrollen y de ahí se puedan llevar incluso a otros mercados, que no solo el estadounidense. O sea, ya hay una red que traspasa fronteras, ¿no? De manera regional o hasta mundial. Eso es una cosa. Y luego lo segundo que es preocupante, pues es que el tráfico pues está vinculado con otros delitos, ¿no? La trata de personas, el tráfico de migrantes, de armas, por solo mencionar algunos. ¿Cuál ha sido la respuesta desde la ONU? Bueno, la entidad de la ONU que se encarga del tema de las drogas es, su nombre lo dice, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El marco en el cual nos movemos, los países todavía, es el de estas tres convenciones. La Convención Única sobre Estupefacientes del 61, que recoge los compromisos que se firmaron, digamos, entre 1920 y 1940 en el tema de drogas. El tema de las drogas ya estaba presente en la agenda internacional desde principios del siglo XX. Y de hecho la primera convención, la Convención contra el Opio, es de ese año, de 1920. Luego, en el 71, se firma un convenio sobre sustancias psicotrópicas. Los estupefacientes todavía son, digamos, las sustancias más clásicas, ¿no? Y los psicotrópicos, lo que están pensando aquí son las metanfetaminas y estos fármacos, estos medicamentos, que se podían desviar hacia su uso, digamos, por los dependientes de drogas. Estas dos convenciones establecen un listado de sustancias que está prohibido producir, distribuir y consumir, salvo para fines médicos. Entonces, estas son las convenciones que pues, básicamente fortalecen el enfoque prohibicionista, ¿no? Porque de todos los países, pues ya nos dijeron que no está bien visto, ¿no? El consumo de estas sustancias. La Convención de 88, la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, más bien es la convención que señala cuáles serían las responsabilidades de los estados para combatir al narcotráfico, ¿no? Combatir el lavado de dinero, destruir plantíos, detener a los líderes principales, extradiciones. De eso habla ese convenio. Además, hay una serie de mecanismos institucionales donde el tema se revisa. El primero ya hablamos de él, ¿no? La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que sería más que una agencia, digamos, de actividades, o sea, bueno, digamos, en inglés se dice de law enforcement, o sea, como de prevención del delito, o sea, de que tengan agentes policíacos o así. Es una agencia que se dedica a dar asesoría a los países. A ver, dame un segundo. Buenas tardes. Hola, espero no interrumpirte. Te saluda una colaboradora de la empresa Tactic Cancer. Solo queremos conocer tu opinión sobre las elecciones en las... Listo, de vuelta. Entonces decía yo, la ONU tiene como propósito no tanto combatir a los criminales como asesorar a los gobiernos para el desarrollo de políticas.
Esa es la labor de la ONU, ¿no? Generar estadísticas, por ejemplo, ¿no? Información, compartir experiencias, pero pues no es una especie, digamos, de policía mundial. De hecho, la misma Interpol tampoco es un cuerpo de policía, ¿eh? La Interpol más bien es una agencia de cooperación, o sea, de colaboración, ni siquiera de cooperación, de colaboración, donde las policías del mundo se ponen de acuerdo para actuar de manera conjunta. Eso hace la Interpol. De hecho, la famosísima ficha roja de la Interpol es le aviso a los contactos Interpol en cada país que hay una persona que tiene que está acusada de un delito y pues, que queremos extraditarlo al país de donde se solicita. Bueno, junto con la ONU hay otras dos entidades que tienen un rol todavía más deliberativo. Primero la llamada Comisión de Estupefacientes, ¿no? En inglés la CND, la Commission on Narcotic Drugs. La CND tiene como propósito, como un órgano del ECOSOC, ya se acuerdan, ¿no? El ECOSOC es el Consejo Económico y Social y es el órgano principal de las Naciones Unidas que ve por los temas de desarrollo social y económico. El ECOSOC tiene esta comisión que más bien se dedica a supervisar el trabajo de la ONU y darle como mandato cuáles son las prioridades, cuál es el enfoque que debe utilizarse, qué programas deberían aplicarse o no. Y por último está la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. La JIFE es el órgano técnico, digamos, ¿no? De las convenciones de drogas, las que ya vimos. Es un mecanismo formado por 3 expertos, ¿no? Elegidos a título personal, donde estos expertos, bueno, evalúan que los países estén cumpliendo con sus obligaciones en el marco de las convenciones y sobre todo su labor más importante es revisan que las sustancias que están enunciadas ahí pues, sigan siendo sustancias controladas, o sea, revisan cada año, ¿no? Se les presentan informes para ya sea incluir sustancias nuevas o sacar sustancias de los listados. Eso segundo es lo que menos ha pasado. Lo que más ha pasado es que se han incluido nuevas sustancias en los listados de las convenciones de drogas. México tiene un experto en la JIFE. El doctor Raúl Martín del Campo es un experto mexicano en adicciones que es miembro de la JIFE desde el 2015. De 2015 es don Raúl Martín del Campo, experto de la JIFE. Bueno. No solo hay, digamos, estos mecanismos institucionales, sino también hay un nivel de diálogo particular sobre el tema de drogas, ¿no? El primer gran ejercicio de diálogo fue la sesión especial de la Asamblea General sobre el Programa Mundial de las Drogas del 98. A la izquierda de lentes, el doctor Cedillo, el entonces presidente de México, llevó esta iniciativa de la oferta y la demanda. Fíjense, hasta antes de eso, este era un asunto policíaco, ¿no? Entonces se hablaba en términos, ¿no?, de detenciones y de los cárteles, estas cosas, ¿no? El doctor Cedillo, fíjense, hay que reconocerlo, junto con, claro, los diplomáticos en la época que negociaron esto, propusieron este nuevo enfoque, dejemos de hablar, digamos, de solo de, entendamos que es un problema complejo, y como es complejo, no lo reduzcamos solo a las detenciones y a los decomisos, hablemos de la oferta, claro, ¿no?, de la droga y cómo combatirla, pero también de la demanda. El doctor Cedillo es el que plantea esto en la sesión especial del 98. 18 años después, ahí está Peña Nieto, ¿no? En 2016 se lleva a cabo la sesión especial sobre el Programa Mundial de las Drogas de ese año, ¿no?, del 16. De hecho, los textos que ustedes leyeron de Gerardo Isaac Morales y de Sara Snap están escritos al calor de esa reunión en la que está Peña Nieto. O sea, tanto Snap como Morales participaron en la sesión especial sobre drogas. Y el enfoque que México fue a promover en el 2016 fue el enfoque integral. Solo que hubo un problema, pues la mayor parte de los países en este planeta andan pensando en el enfoque prohibicionista. Todavía no hay un consenso en la comunidad internacional por transitar este enfoque integral, porque da la sensación de que el enfoque integral va a terminar por reducir o eliminar las capacidades de contención de los grupos criminales. Y luego hay ocurrencias como esta, ¿no? En la misma reunión, ¿no?, donde estaba Peña Nieto,
el presidente Evo Morales, ahí abajo, a la derecha. Él y otros, pero bueno, pero lo de él digamos que fue lo más característico. Pues tienen una agenda de la legalización, ¿no? El del presidente Evo Morales dice que es, lo que traen en las manos es hojas de coca, que es la planta de la que se elabora la cocaína. Entonces, el presidente Morales, expresidente, ya no es presidente, que era necesario entender que en algunas comunidades indígenas en su país el consumo de hojas de coca no puede estar prohibido porque es un asunto, digamos, como ritual tradicional. Pero una cosa, digamos, es ese, y otro, que eso lo contempla las convenciones de drogas, y otro es, a partir de eso, pedir que en cualquier lugar del planeta se regularice, bueno, no se regularice, se legalice el uso de estas sustancias, ¿no? Todavía falta mucho, creo yo, para eso. Bueno, este enfoque, ¿no? El de la legalización le ha generado varios problemas, ¿no? Al problema mundial de las drogas. Todos los países con tendencias más duras, ¿no? Rusia, China, Japón, Tailandia, Filipinas, los países árabes en su conjunto, sienten que los estamos obligando a culturalmente, o sea, responder en un modo que en su cultura no se ve como necesario o indispensable, ¿no? O sea, que no sea agresivo, ¿no? Sí, claro, no, pero no solo agresivo, o sea, se ve que, o sea, digamos, eso les puedo contar como de experiencia, ¿no? Me tocó estar en algunas reuniones de discusión de estos temas, y entonces, claro, dicen, bueno, pues a lo mejor para las comunidades indígenas de Bolivia, hay a 3.000 metros sobre el nivel del mar, pues el consumo de hojas de coca, bueno, pues a lo mejor les funciona, ¿no? Pero eso es un asunto cultural de ellos allá arriba, trepados, ¿no? En los Andes. Pero entonces, la población en Tailandia, ¿por qué sí tendría que legalizar las drogas? ¿No? Si aquí culturalmente, o sea, eso es cierto, ¿no? El consumo, digamos, tradicional no existe en Tailandia y entonces pues, no entenderían por qué sí debería de legalizarse, ¿no? Al contrario, parece que la legalización va en contra de los objetivos mundiales, ¿no? Que es reducir el poder de estas organizaciones. Así de árido como estas piedras, de hecho no las cambié a propósito, ¿no? Es como estamos involucrados en el tema de drogas, fíjense. Ahí van algunos datos para que contextualicemos. En 2018, 5.3% de la población mundial se consideró consumidores de drogas. O sea, unos 269 millones de personas. Esas son las cifras más actuales que tiene la ONU. Su informe 2020, publicado este año, a finales del año pasado, perdónenme, nos da estas cifras. Creció en 2013, había unos 230 millones de usuarios de drogas. O sea, va en aumento el número de consumidores. De ellos, la cannabis o la marihuana es la droga que más se consume, 192 millones de usuarios. O sea, es como 2/3 partes de los usuarios de drogas son usuarios de marihuana. Por eso es que el asunto de la legalización está tan puesto en esta droga, no en otra, porque aquí es la que más se consume. Bueno, en el planeta, pero incluso en México. Ahora, las drogas que producen o más preocupación en la comunidad internacional no son el cannabis, sino los opioides. Estas drogas que se han fabricado, ¿no? A partir de la amapola, ¿no? La heroína es una de ellas, el cristal y otras, que tienen efectos psicotrópicos tales que ponen en riesgo a la población, ¿eh? No crean que es así cualquier cosa. De hecho, fíjense, el 66% de las muertes asociadas al consumo de drogas se debe a estas sustancias. O sea, son las que menos se consumen, pero las que más muertos provocan por consumo, no por sanar, ¿no? Por sobredosis, decían ustedes, o por otros problemas asociados al consumo. Ahora, ¿cómo vamos en materia de la respuesta, no? Fíjense, dijimos que un tema central sería el tratamiento. Bueno, ¿qué creen? Dice la ONU que para su informe de 2020 no hay datos claros sobre la cobertura, porque hay países donde la cobertura a los usuarios de drogas representa al 1% de los usuarios, o sea, nada, y hay países, ¿no? Como
donde la cobertura llega al 80%. Pero la información es tan dispar que no es posible hacer una equivalencia mundial. O sea, fíjense, ni siquiera es que podamos generar estadísticas reales para el problema. Luego, yo les decía hace rato, ¿no? Los proyectos estos de desarrollo alternativo, de cambiarles un cultivo por otro, no se conoce el impacto. Los primeros proyectos son del 99, 2000, y 20 años después seguimos sin saber si esos proyectos efectivamente han hecho un cambio en sus comunidades. Parece que han sido otras cosas y no el desarrollo alternativo, ¿no? Bueno, eso no lo dice la ONU, eso lo digo yo. Y luego, este es un dato alarmante, fíjense. Hay una disminución mundial del gasto en la lucha contra las drogas. En el 2003 se destinó el 1.9% del gasto en desarrollo, o sea, de lo que los países estaban en desarrollo, se destinaba a la lucha contra las drogas. 14 años después, ¿no? Que son las últimas cifras que tiene la ONU a 2020, hay una disminución de 5 veces, ¿no? Pasamos del 1.9% al 0.04% del gasto en desarrollo. Que se dedica al tema de lucha. Cuando digo lucha es el enfoque más prohibicionista, ¿no? O sea, policías, agentes del orden, decomisos, vigilancia, incluso, a ver, fíjense, está siendo más caro, ¿no? Porque ya platicamos de la vigilancia vía satélite, ¿no? Para descubrir plantíos, eso se usaba menos en el 2003 que en el 17, y aún así se está gastando mucho menos, ¿no? Ahora, la legalización, al menos de la cannabis, que esa es la que sobre todo se ha legalizado en varios países, Canadá, Uruguay, Países Bajos, algunos estados en Estados Unidos, ¿no? Y al parecer ahora en México. Ha tenido un doble efecto. Uno, ahí donde se ha legalizado, se ha incrementado el consumo, pero en sentido contrario, no se ha eliminado el consumo de fuentes ilícitas. Fíjense, la ONU tiene datos para algunos países, por ejemplo Canadá, ese es uno de los que tiene datos más fidedignos, ¿no? Son muy serios los canadienses para esto. Y los canadienses han experimentado, hace como 5 años se hizo la reforma en Canadá para el consumo lúdico de la marihuana. O sea, el consumo ha crecido como el 15% en esos 5 años, ¿no? Y a la fecha, 2018, que son los últimos datos que tiene la ONU, todavía el 40% de los usuarios de marihuana en Canadá tienen como fuente, ¿no? Para la compra de esta sustancia, fuentes ilícitas. Es muchísimo, ¿no? Porque se supone que Canadá ya tiene todo un sistema, o sea, de hecho, no se aprobó la ley en Canadá de la legalización, sino hasta que se desarrolló todo un sistema nacional para proveer a los usuarios de drogas, digamos, de drogas legales y que no pasaran por el círculo, digamos, de la delincuencia. Ya existe el mecanismo, ya puede uno ir a consumir, o sea, no hay una restricción a que lo hagas, y aún así todavía el 40% de los usuarios siguen utilizando las fuentes anteriores, ¿no? Las fuentes, digamos, de la delincuencia. A ver, ¿esto qué les dice? ¿Estamos resolviendo el problema? ¿No lo estamos resolviendo? ¿Qué nos está faltando? ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer nada? ¿Lo están meditando? Bueno, no se preocupen, medítelo bien, porque fíjense. Lo que les voy a... Sí, a ver, alguien va a hablar. Me corté la inspiración. ¿No? ¿Vale? Bueno, lo que ahorita nos comentó el profesor, pues de cierta forma, pues sí se extraña que subiera esto, porque la idea se suponía principal es que bajara la demanda y que, pues de cierta forma, indirectamente bajara la, ¿cómo se dice? La inseguridad. Uh-huh. Y pues no. Pero, pues al comentar esto que usted dijo, pues sí está raro, o sea, la conducta se comportó raro. No, bueno, porque es que, o sea, solo para decir que no hay una respuesta única. Pero este no es un problema que parece que se resuelve con una sola estrategia, sino hay que meterle a muchos flancos a la vez. ¿Qué van a tener que hacer?
en su cartel. Fíjense. Esta pregunta de qué hacer es en realidad que quiero que se planteen para su cartel. ¿Qué se puede hacer en el tema de las drogas, ¿no? Voy a subir la presentación, pueden usarse muchas fuentes, o sea, otras fuentes, además de lo que les dije y los artículos que ya leyeron. Van a hacer dos cosas. Van a utilizar van a hacer un cartel como tal, ¿no? Pero antes del cartel quiero que el 7 de junio, o sea, fíjense, estoy dando un mes. Yo lo voy a poner esto por escrito, pero si los aviso en clase. Hagan un texto chiquito, o no más de una hoja, algo chiquito, ¿no? Donde se responda a esta pregunta, ¿qué se puede hacer, no? Digo, ya sé, ustedes ya avanzaron un poco en el ensayo que van a entregar hoy y todo, pero me interesa que, o sea, puedan tener así un papelito que, o sea, que junten todo lo que les he dicho y lo que ya leyeron y todo, y pregúntense qué se puede hacer. Y en una hojita máximo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Eso me lo entregan el 7 de junio. Voy a poner esto en Classroom. Y luego, el 21 de junio, con eso que ustedes dicen que qué se puede hacer, desarrollen un cartel. Si su cartel solo tiene imágenes, está bien, ¿eh? O sea, de hecho, me gustaría, o sea, la regla va a ser como que el cartel sea al menos 3/4 partes imagen y una cuarta parte máximo texto. Porque me interesa que sea una cosa gráfica, o sea, que se note, pues, esto, ¿no? Porque para texto me van a entregar por eso la hojita, ¿no? En una hojita me digan su solución, ¿no? O sea, yo creo, personalmente, no sé, por Brian, ¿no? Dice Brian, yo creo que a la mejor la solución es, pum, esto. Pum, máximo una hoja. Cada uno tiene la suya, ¿no? Voy a evaluar a más cosas, o sea, que su texto del qué se puede hacer, digo, que se note que a lo mejor hicieron las lecturas básicas, ¿no? Revisaron más una presentación y que entendieron el tema, ¿no? Al final del día de lo que se trata es que entiendan dónde está el problema y que al menos entiendan que es un problema que es complejo y eso me ayudaría, ¿no? Entender que es complejo. Y que las soluciones pues deben ser complejas, ¿no? Al menos una de muchas. Eso voy a calificar en el texto. Y luego en el cartel como tal, bueno, eso cómo lo pueden traducir a lo gráfico, que pues es básicamente lo que hace un cartel, ¿no? De manera gráfica nos presenta algunas ideas. A veces me interesa que sean más imágenes que texto porque ya van a hacer un textito, ¿no? O sea, no hagan un cartel donde sea 70% texto y luego lo demás solo sea imagen, porque pues eso no es un cartel. Bueno, esto lo van a entregar el 21. Entonces, las fechas son 7 de junio, la respuesta a esta pregunta de qué hacer, y 21, el cartel. Entonces lo voy a poner en claro, pero, a ver, ¿dudas? No, profe. Digo, si sale algo, para eso son las clases. Mi señora profesora que ya lo pensé bien y creo que no sé qué voy a hacer, ¿no? De todos modos, si no, seguimos platicando de esto. Bueno, corran muchachos porque ya se acabó la hora y luego me regañan que los mando tarde a su siguiente clase. Muchas gracias, profesor. Cuídense. Gracias, profesor. Profe, ¿me pueden regresar unos minutos antes de que se vaya? Georgette, ¿sí? Sí, por favor. Bueno, más que nada era una duda sobre las tareas. Es que, por ejemplo, yo la semana pasada intenté subirle, bueno, las tareas del video y otra tarea que había dejado, pero en Classroom me dice que no se puede. Entonces todas mis tareas se las he enviado por correo. Me mandaste unas porque hasta vi tus mails, bueno, creo que uno o dos mails vi tuyos. A ver, era un problema de almacenamiento literal, pero ya quedó resuelto. Si las vuelves a cargar, ya te debe dejar. De hecho, me pasó con otra chica de otra materia y le pasó exactamente lo mismo. Si quieres hacer el intento no de cargarlas, está bien. Si no te deja, échame un mail otra vez nomás para recordarme y ya yo revise las que tenga yo por correo tuyas. ¿Sale? Ok. Sí, de hecho, nada más fue la última tarea y bueno, el otro link del video, pues ese nada más le pasé el link. Sí, eso está bien porque los videos en por los mensaje. Ok. Entonces, checo otra vez y si no, pues le vuelvo a enviar correo. Nada más para confirmar de que no se pudieron. Según yo ya debería de poderse, pero si no me avisas. Ok. Muchas gracias, profe. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego.